Buenos días, Flor. Buenos días, Melissa, Gonzalo. Buenos días. Buenos días Profesor, buenos días. a los amigos oyentes de La Típica y de Panamá en directo. Una mañana entre soleada y nublada, ¿no? Y así han estado todos estos días. Es así. Sí, qué barbaridad. Bueno, ayer cayó una lluvia inmensa, ¿no? Sí. Y, ¿qué es esto? Me está saliendo aquí un poco de mensajes que no sé de qué son. ¿Qué es eso? No sé. Bueno, el hecho es que, como dice Flor, el país amanece hoy con un nuevo partido político ya 100% constituido, el partido Otro Camino, y se suma a la lista. Entonces, ya yo estoy perdiendo hasta la cuenta. Son en el orden en que deben aparecer en la papeleta del 2024: el PRD, el Popular, Molirena, Cambio, Panameñista, Cambio Democrático, y ahora, ¿quién más está? Antes de Otro Camino, ¿quién está? Ah, bueno, RM y Otro Camino. 7 son. 7, sí. El de Muñoz sobrevivió, no me acuerdo. Sí. Sobrevivió. Ni me acuerdo cómo se llama ese partido. 8. El país, ¿no? No, eso no es país. Ah, no, ese es el de Toto Álvarez. 8. Ese de país todavía no ha tenido Congreso Todavía. Constitutivo. No sé ni siquiera se ha cumplido con la firma. No, ni me acuerdo. 8. 8 partidos formalmente constituidos y hay otros más en formación. Y eso pues también te pone una proyección de qué podría pasar. Imaginémonos si fueran 8 candidatos, pues ya sabremos cuál es el resultado, si son 8 candidatos. Porque acuérdense que hay 3 puestos para los candidatos de libre postulación, los que más firmas obtengan. Y habrá que ver si habrán panameños, hombres o mujeres, que se quieran poner para recoger firmas para la libre postulación. Pero hay 3 cupos para ellos. Y hay 8 partidos, o sea, podrían haber 11 candidatos. Qué barbaridad. Si no hay alianzas, me refiero. Si Un no país hay alianzas. mal contados. No, pero demasiados candidatos, ¿no? Demasiados. Si no hay alianzas, pueden haber 11 candidatos. Bueno, Sí, incluso si hay alianzas, 8 candidatos o 7 es bastante. Ahora, sí, pero ya el país conoce esa historia, ¿no? En el año 94 fue así, fueron 7 candidatos. esa cantidad de partidos, profesor, que pudieran ir a las elecciones de 2024, ayudaría a los partidos grandes. Depende, Flor, por eso le estoy diciendo, depende si hay si hay alianzas o si no hay alianzas. Si Martinelli es candidato o si no es candidato, que son varios escenarios posibles. El mismo escenario, el mismo análisis. Con Martinelli candidato no es el mismo que sin Martinelli candidato. Es así. No es el mismo análisis. Eh, si hay alianza, yo tengo mi propia opinión, totalmente mía y puede estar radicalmente equivocada. Si hay una alianza fuerte, toda esa historia de que Martinelli tiene un voto duro y que es el próximo presidente, yo no la creo. Digo, no es que no creo que no es que no creo que Martinelli tenga una intención de voto alto, eso sí lo creo, eso no tengo duda. Pero de que automáticamente va a ganar una elección, no. Si hay una alianza importante, una oferta electoral importante, no es cierto que Martinelli puede ganar fácilmente, no es Pero cierto. ojo con eso. La alianza importante, ¿usted a quién se la adjudica? A nadie, yo no estoy adjudicándosela a nadie, estoy diciendo si hay una alianza importante. Si no hay Alianza, una alianza importante y Martinelli no es candidato, ojo, si no hay una alianza importante y Martinelli no es candidato, el PRD con su candidato, que no sé quién será, se puede colar, puede ganar y puede obtener un triunfo. Repito, si no hay una alianza importante y si Martinelli no es candidato. Si Martinelli es candidato, el PRD es candidato y hay una alianza importante, la alianza importante puede ganar. O sea, pero la alianza importante usted se la está dejando a Cambio Democrático, al panameñismo, Yo no y en lo este sé. caso otro camino. Pero es que No necesariamente.
No necesariamente. ¿Y qué otra alianza puede ser importante o con ese músculo Porque político? usted está circunscribiendo las alianzas únicas y exclusivamente a los partidos políticos y ese es parte del error de análisis de algunos. Aquí hay sectores de la sociedad que se puede incorporar una alianza que no implica un partido político. Cuidado. No, pero pueden Mire, ir como coalición. bueno, pero por eso digo que es que el análisis parte de algunos y es matemático y ese es el error de que si tú sumas a fulano, a mengano y a perencejo de cada partido, ahí sumas a tantos electores y eso no es verdad. Porque está demostrado que los que son inscritos no necesariamente votan por ese partido donde están inscritos. Eso está harto demostrado, incluyendo al PRD con Bueno, esa cantidad de inscritos que tiene. no porque las derrotas del PRD, ¿no? Claro, 10 años fuera del poder, Sí, debieron haber ganado, ¿no? señor. Oiga, el partido que se nos había olvidado casualmente es Alianza, el de Alianza. Muñoz. Exacto. Entonces, bueno, a partir de ayer, el mapa político sigue configurándose. Una vez otro camino ha establecido formalmente, nace como partido político formalmente. Lombana enseñó un discurso interesante con una serie de temas que introduce en la vida política, o en el debate político, mejor dicho, en el debate político. Economía circular, poner el ser humano en el centro de toda esta historia, una serie de elementos allí que anotamos ayer. Pero junto con no sé si lo leyó Flor, de su amigo, leyó el knockout de su amigo. No, lo he leído. Oiga, pero qué pecado el suyo, qué barbaridad. Puedo leer, oye, no se preocupe. ¿Usted sí lo leyó, Gonzalo? Señor. ¿Y Melissa lo leyó? No, profesor. Ay, no, pero esto qué es, hombre, mitad y mitad, pues. Ahora, yo no siempre leo los knockouts. No, yo tampoco. Le confieso que yo tampoco, pero como vi que era su amigo, lo leí. Su Bueno, compinche. está bien. Mire, ese knockout de ayer de nuestro amigo, que lo hemos entrevistado varias veces porque aquí nos identificamos con el tema del cannabis medicinal. Ese knockout de Carlos Osa ayer, para mí es muy descriptivo. No con esto estoy diciendo que Carlos Osa es el gran líder nacional ni nada que se, pero no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es descriptivo desde el punto de vista de una generación, la visión que tiene una generación de la vida política del país. Ese knockout de ayer de Carlos Osa no dejó títere con cabeza. No dejó títere con cabeza. Pero, y bueno, eso en la gente más joven es muy dado a eso, a que tiran tabla rasa. Claro. Pero te das cuenta que Panamá no escapa a las realidades, proporciones guardadas, claro está, de realidades latinoamericanas, que lo vengo diciendo. Las nuevas generaciones o los nuevos temas o los movimientos, y por eso yo le digo, Gonzalo, que las alianzas no se pueden ver exclusivamente a la luz de los partidos políticos. Lo que ha ocurrido en buena parte de Latinoamérica no es otra cosa que sectores de la sociedad que abanican determinados temas terminan haciendo causa común desde el punto de vista político electoral, usualmente con las izquierdas. Y eso te está produciendo un resultado electoral en Chile, en Perú. Hay un debate en Colombia, si gana Petro, si no gana Petro. En Bolivia, aunque ya esto venía con arrastre, en Argentina, que también venía con arrastre, y el retorno de Lula en Brasil, etc. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero de otros modelos de alianza, de sectores de la sociedad con determinados tipos de temas o lo que fuere, o con aproximaciones en común, haciendo alianzas y están produciendo resultados electorales. No lo veo en Panamá automáticamente, cuidado. Pero esa entrevista ayer manda una alerta a los políticos tradicionales si quieren entender qué es lo que les puede pasar en el 2024 con respecto a las nuevas generaciones de panameños. Con respecto a las nuevas generaciones de panameños. ¿Cuánto es el peso electoral
de esas nuevas generaciones yo no lo tengo claro, eso ya está estudiado. No lo tengo claro ahora mismo ni lo tengo a la mano. Pero ojo, los políticos que pretendan marear al electorado tienen que saber que hay un sector que va a responder a otro tipo de temas. Si piensan que van a venir con los mismos temas de siempre, mintiéndole a la gente con el seguro social, mintiéndole a la gente con los medicamentos, mintiéndole a la gente con la educación, se van a estrellar. Por eso yo le digo que no es cierto que lo que las encuestas andan publicando por allí, sí, podrán ser ciertas si usted corre una encuesta hoy. Yo eso no lo voy a discutir. Podrán ser ciertas hoy. Pero eso no se traduce en mayo del 2024. No se traduce, porque una cosa es hoy y otra cosa es el debate cuando ya entran a decir, mira, entre estos 5, entre estos 7 hay que elegir. Ya olvídate de todos los demás, entre estos. Ahí tiene que elegir entre pero, para hay un punto que yo escuchaba ayer el discurso de Lombana, algunas cosas que rescato interesantes. Introdujo el tema del medio ambiente dentro de la parafernalia política, del cuidado del medio ambiente. Un discurso que ha abanderado, por ejemplo, Gustavo Petro en contra del fracking, de algunas políticas capitalistas que vienen acabando con el planeta y dan desarrollo a lo que es el cambio climático. Rescato eso. Rescato el punto de todo el tema de género, de identidad, que tampoco otros precandidatos que ya conocemos, aunque no sean oficiales, han comentado. Por un lado, hay una dualidad ahí que no termino de entender, porque por un lado Lombana habla de esto, pero también entonces por el otro lado es más liberal con el tema de la salud, con el tema de la alerta que vive, o la emergencia que vive Panamá. Pero profesor, usted y yo aquí con Flor hemos tocado temas que pueden ser mucho más álgidos que el medio ambiente, y ustedes me han dicho, sobre todo Flor, de que hay temas mucho más importantes que tocar y que debatir. El bolsillo del panameño, el alto costo de la vida, la corrupción, que son los mismos temas que todos los políticos tocan en cada campaña presidencial. Yo creo que el tema medioambiental es tan importante como el tema del trabajo o del desempleo. Por supuesto. No, yo no puedo creer eso. No, Yo no puedo estar de acuerdo con eso. No, pues es que no. Bueno, pero yo no puedo estar de acuerdo con eso. Claro. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que estoy de acuerdo? No. Tú no le puedes hablar a un desempleado que se preocupe por el medio ambiente. No, tú no le puedes hablar, pero tiene que tiene que explicar, tiene que exponer. Explíqueselo. Bueno, hablemos lo que está pasando con la minería. ¿O no háblalo y pregúntale al desempleado si está pendiente de eso. Y usted, pero a ver, ¿usted no cree que el cambio climático existe? Pero por supuesto que sí existe. Entonces, ¿por qué no hablarlo? Entonces, pero espera un momento, es que yo no estoy diciendo que no se hable, Flor, ¿no? Ni es que estoy tan poco en contra de lo que Gonzalo está diciendo, pero lo que le estoy diciendo es que es difícil en una sociedad que tú le hables a la gente del cambio climático, que le hables del problema de la minería. Mira el debate que hay, que no se le da mucha papaya. Darle el lago Bayano a Cunayal, a la comarca Cunayal. Creo que es a la Cunayala, ¿no? Sí, sí, pero ¿tú crees que un tipo que está desempleado, que no sabe qué hacer con sus hijos, que lo tuvo que sacar de la escuela privada para la escuela pública, que no sabe si el banco le va a ejecutar la casa, está para que le hables del cambio climático? No, está para que le hables de las políticas que tenemos que hacer, por ejemplo, para la utilización de energía eléctrica. Y así te va a hacer así, ¿ves? Sí, profesor. Bueno, ¿a qué hora para de llover? Pero es que esas políticas van a ayudar a ese desempleado a no gastar platica en gasolina, por ejemplo. Eso no lo va a entender. Pero entonces nos vamos a quedar siempre en el mismo discurso. Porque la prioridad, y eso lo dijo Lombana ayer también, la prioridad tiene que ser generar empleos. Cuando tú resuelves esa necesidad individual e individualista de que resuélveme a mí primero, tú entonces puedes entrar a discutir todos estos otros temas que son reales, que no son quimeras, son reales. Si hay un país que debe estar preocupado por el cambio climático es Panamá. Si queremos hablar de operación del canal, de logística de los puertos, de riqueza marina, Panamá tiene que estar preocupadísimo por el cambio climático. Pero es difícil que tú le hables a los miembros de la sociedad panameña, al 17 o al 25, no sé cuánto porcentaje finalmente que hay de desempleados del tema, si dicen, pero espérate, que yo tengo que ver cómo como todos los días. Ese es el punto. Yo no estoy diciendo que no son temas. Y fíjese que estoy diciendo que son temas a los que las nuevas generaciones reaccionan con mucha más vehemencia.
Claro, porque hay conocimiento, porque la información sobre el impacto Evidentemente, pero ese es grupo notoria. generacional hace mayoría, ese grupo generacional te va a cambiar esa realidad. No. Estamos subestimando el poder de los jóvenes. Bueno, pues déselo, a ver, déselo. No, pero es que lo Y estamos dígame de subestimando. resultados. Es que lo estamos subestimando. Y dígame de resultados. Estoy hablando de Panamá, no estoy hablando de los otros países. Bueno, pero entonces hablemos de Panamá. Hay que enfocarse en crear empleos, pero aquí todo el mundo habla de crear empleos por crear empleos. Y de esos mismos jóvenes que usted habla que están desempleados. A ver, pero creemos empleos dignos. No crear empleo por crear empleo. ¿Y cuál es el indigno? ¿Recoger basura es indigno? No, en lo absoluto. Entonces, hay empleos que para usted pueden ser beneficiosos, pero que no entran dentro. Porque usted habla de empleos dignos. No, le voy a decir algo. Una persona que se encarga de repartir, que no tiene seguro social, que no tiene una compensación por parte del... No, pero ¿dónde está el Estado? El Estado. El Estado está ahí. ¿Ahí dónde? Ahí diciendo usted tiene que pagar seguro. Pero ¿cómo vas a pagar seguro si es un trabajo que no es formal, es informal? Entra dentro de la informalidad. O sea, ¿qué quiere? Que el Estado diga fuera de aquí. No, que lo regule para que esas personas entren en la formalidad. Entonces, cuando se habla de trabajo digno o indigno, no significa que es un recogedor de basura o un delivery. No, es que el trabajo digno tiene políticas estatales que lo resguardan a él. Primero que todo, que no hay trabajo indigno, para empezar. Bueno, para usted, pues. Si es trabajo. Para usted. No si es delincuencia. No, para usted. El trabajo dignifica. Sí, pero si no tiene las políticas que lo resguardan a usted. Pero la política fuera aquí. Es la realidad con la que tienes que vivir. Pero usted quiere crear ahora que el Estado le diga a todos los informales que No, pero es que usted quiere crear empleo por crear. Y llegamos entonces a una tiene que crear empleos. Sí, bueno, entonces, y ahí tiene la tasa de informalidad que tiene Panamá, 60%. Tienes que resolverla. Bueno. ¿Cuál es el problema? Pero no te sofoques, ¿cuál es el problema? Hay que resolverlo. Es un problema. Entonces, hay que abordarlo y hay que entenderlo y hay que resolverlo. Para que entonces estos otros temas que también son fundamentales y para un país tan pequeño como para Panamá se puedan analizar y se pueda profundizar y que la gente entienda por qué hay que preocuparse por el cambio climático, porque hay que preocuparse por no contaminar los ríos, porque hay que preocuparse porque hay una minería bien desarrollada, si es que la vamos a desarrollar, porque hay que preocuparse que el lago Bayano no se lo puedes entregar a la comarca, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, primero tienes que resolver. Y a mí no me gusta el individualismo, pero estoy consciente que son realidades con las que hay que lidiar. Tienes que resolverle el problema a la gente para que la gente luego se pueda sentar a analizar y a discutir estos otros temas que son tan importantes como su problema individual. Es muy difícil hablarle a la gente que está pasando trabajo. Bueno, ejemplos podríamos dar de sobra. Mira, es que vamos a hablar ahora del cambio. No, ¿qué cambio de qué? Si yo estoy pasándola mal. Y nadie me resuelve nada. Es lo mismo que la educación. Ay, no me jodas con la educación, chico, dame trabajo. Es así, porque son cambios a futuro, a mediano o largo plazo, no son a corto plazo. Y ese es el problema, que caemos en el cortoplacismo. Entonces, yo sí creo que lo que dijo Lombana ayer es interesante al traer un tema que los demás políticos o precandidatos no han traído. ¿Generará votos o no, Flor? De paso, Gonzalo, hay varios oyentes aquí en la línea de WhatsApp que están diciendo que Lombana cambió totalmente su discurso. Profesor. ¿En qué no? ¿Pero en qué se basan los oyentes para decir eso? No, que me digan elementos para poder entender. Dice, profe, fue notorio el cambio del discurso en el discurso de Lombana ayer. ¿Pero en qué? Sacó la gestión de gobierno con temas puntuales que el gobierno ha desatendido, muy bien combinado con la corrupción en la administración pública. Parece que ese discurso de ayer ha resarcido este tiempo que ha pasado donde Lombana fue muy intermitente en sus planteamientos, que de hecho era parte de los comentarios que hacíamos acá. Es que lo que yo no entiendo, profesor, y usted me dirá, ¿por qué Lombana se tardó 2 años y medio para empezar a decir que ahora sí va a ser la oposición, más allá de la constitución de un partido político? Él en la entrevista que hizo para Panamá en Directo, fue a la unidad móvil, y allí pudimos conversar amplia y extensamente con él.
dio una serie de explicaciones al respecto. Si usted entra al canal de YouTube de Panamá en Directo o en Facebook también, Melissa. Correcto. Busca allí Panamá en Directo y allí puede ver la entrevista. Allí le hicimos esa misma pregunta. Esa pregunta se le hicimos. Y él da su explicación. Ahora, si usted le quiere creer a la explicación o no, ya es otra discusión, pero la pregunta se le hizo y la respuesta la ensayó también. El canal de YouTube y en Facebook en Panamá en Directo. Ahora, usted mencionaba algo interesante ayer porque estuve pendiente de la transmisión y tiene que ver con la posición política e ideológica de Otro Camino e incluso de Lombana. Yo no terminé de descifrarlo ayer en cuanto a su discurso. Como, repito, trajo elementos que se están debatiendo en gran parte de América Latina, incluso del mundo. Pero cuando él empieza a hablar un poco del tema liberal en cuanto a la emergencia nacional, en cuanto a la reactivación económica, etcétera, etcétera, no termino de entender entonces cuál es la posición ideológica del No, señor. pero Gonzalo, por amor a Dios, no insista en ese tema, que ese tema no lo va a encontrar. O sea, no estamos ni en Colombia ni en Costa Rica, estamos en Panamá. No, aquí usted no va a encontrar planteamientos ideológicos en la clase política. No hay. ¿Cómo se lo explico? No insista porque no hay. Pero usted habló de eso ayer. Pero no hay. ¿Pero cómo se lo explico? No hay. Así como usted ve que Lombana se mueve desde el centro hacia la derecha y después mete algunos temas de la izquierda. Así mismo. Entonces que no es necesario que... Aquí en Panamá, no, ojo, yo no he dicho eso. No estoy diciendo yo eso. me pregunto. Si usted me pregunta a mí, yo desearía estar en un debate como el que hay en Colombia, como el que ha habido en Costa Rica, como el que se da en España, como el que se da en Chile, porque sociedades, allá son sociedades donde sí hay planteamientos ideológicos y buena parte de la ciudadanía, no toda, buena parte de la ciudadanía sí sabe distinguir cuándo el político es de izquierda, cuándo es de centro, cuándo es de derecha. Aquí en Panamá, ese debate no existe. ¿Cómo se los explico? Aquí hay un partido que se autodenomina socialdemócrata y cuando gobierna, gobierna como el más capitalista de todos. Esa es la realidad de este país. Yo no puedo lidiar con otra realidad que no sea esta, ahí es donde estoy. Aquí ese debate no existe. ¿Cómo lo explico? ¿Pero usted cree que Lombana puede radicalizar su discurso hacia la izquierda por esos temas que planteó ayer? ¿Y para qué la va a radicalizar? No puede ser hacia la derecha. ¿Para qué la va a radicalizar? No, yo no sé, yo pregunto. ¿Para qué lo va a radicalizar? Para captar al público joven que está cada de la 5 años la oposición gana las elecciones en este país. Y aquí el problema es que cada 5 años los presidentes llegan con una expectativa alta y terminan con una expectativa baja, a excepción objetivamente de Martinelli. Y ahí están los resultados y las consecuencias de Martinelli en el tiempo. Pero el resto, todos comienzan con una expectativa alta y terminan con una expectativa por debajo del piso. Entonces, ¿qué le corresponde hacer? Ahora, creo que para lo que viene en el 2024 hay retos bastante diferentes a todas las elecciones anteriores. Los temas, por ejemplo, la posibilidad de ejecutar, creo que la gente va a estar más pendiente. Vas a resolver el problema de la medicina, dime cómo, no me eches cuento. Mire, ahí anda nuestro amigo Flor, nuestro amigo Álvaro Alvarado, sacándole los discursos de Cortizo en campaña sobre los medicamentos. ¿Verdad, profesor? Es un tema que afecta a todo el mundo. Y lo tiene de vuelta y media Álvaro Alvarado, el presidente Cortizo. Usted dijo esto y lleva para 3 años y no ha cumplido esto que dijo en campaña. Y entonces ellos están dándole mucha fortaleza al hecho de que están haciendo lo posible para que las instituciones de salud, llámese el MINSA y Caja de Seguro Social, estén abastecidos. Eso qué bien porque la gente va a esas instituciones, los recetan y le dan el medicamento. Pero ¿qué de las farmacias privadas, profesor? Sí, nos están asaltando. No, y bueno, es que Álvaro acaba de estar por Turquía y entonces mandó varias comparaciones de precios. En todas partes del mundo. Medicamentos y es un escándalo. O sea, N% por arriba los precios de los medicamentos en Panamá. Y eso es en Turquía, eso es en Colombia, eso es en España, eso es en Costa Rica. Donde usted vaya, los congos panameños se encuentran en esta región. Entonces, yo creo que va a haber un electorado que va a estar más reclamando más. No me digas que vas a bajar la medicina, dime cómo y cuán realizable es. Dime si te vas a meter de verdad con los intereses creados.
Creo Profe, que va a haber un electorado Hay, que va a hay, reclamar más. hay una pregunta, profesor, que a mí me llama la atención. ¿El electorado querrá ver en el 2024 a un Estado omnipresente o, al contrario, un Estado no tan participativo en los temas? No, pero si Panamá es un país latinoamericano como usted, Gonzalo. Los panameños quieren ver un presidente que se meta en todo y resuelva todo. No, pues. Sí, eso es así. Porque Panamá, si Latinoamérica tiene un sistema presidencialista, Panamá tiene un sistema presidencialista exacerbado, pero exacerbado. Y por eso el presidente nombra hasta firma los nombramientos de toda la gente en el Ejecutivo. Un absurdo total. Y eso que anda el procurador de la administración investigando, que por cuarta vez se lo digo, sí existe una computadora en la presidencia, donde yo no la he visto, pero sí sé que existe, donde ahí verifican a todo el que nombra y a todo el que no nombra. Sí existe. ¿Por qué? Pero a ver, no vayamos lejos. Veo una cantidad de gente quejándose de la basura. Y lo estamos viendo. Los que estamos aquí en el Distrito Capital lo estamos viendo. Es un desastre. Un perfecto. Y en estos días el diputado Fernández, ¿no? sí, De libre postulación. Raúl Sacó Fernández. un video asqueroso, una tanda de ratas en un basurero aquí en San Francisco. ¿Qué hace el órgano ejecutivo recogiendo basura, por amor a Dios? ¿Qué hace la presidencia de la República como cabeza del Ejecutivo recogiendo basura a través de la autoridad? Lo peor es que ahorita ni la recogen, porque dice que Entonces, hay un montón de camiones dañados. por la ineficiencia, así es. Altamente Mañana hablaremos de ese ineficiente. tema, casualmente. Los invitados. Hoy. Mañana. Mañana. ¿Qué hace el Ejecutivo recogiendo basura? Mira el tiempo que ha pasado y aquí por lo menos 5 empresas deberían estar recogiendo la basura. Empresas privadas, a las cuales les aseguro que les van a pagar la tasa de acero. Porque ahí sí te vas a quedar, si tú pagas y no te la recogen, puedes pegar el grito en el cielo en la empresa. Y la empresa, como es privada y necesita lucrar, tiene que ser eficiente recogiendo la basura. Aquí vamos ahora retrocediendo. Palas mecánicas con camiones volquetes, recogiendo la basura en el Distrito Capital. ¿Ah? Ineficiencia. ¿Qué hace el Ejecutivo recogiendo basura? Una cosa tan básica como esa, el Ejecutivo no la resuelve. Pero ¿por qué Tan no la suelta? elemental. ¿Por qué no la suelta? Porque son nombramientos. ¿Pero qué le pasa? ¿Usted cuánto tiempo lleva aquí? Todavía no entiende lo que está pasando en Panamá. Son nombramientos. De planilla. Mire, en un país serio. Hoy hablando de nombramientos. En un país serio, exactamente. Aquí está bajo la firma de nuestro amigo Wilfredo Jordán del diario La Prensa. La planilla estatal es uno de los componentes del gasto gubernamental que pone mayor presión a la deuda pública, marcado desde que llegó la pandemia en medio de una situación fiscal difícil porque los ingresos se mantienen por debajo del gasto. En marzo de 2022, la planilla registró un total de 246.684 funcionarios y un sueldo bruto mensual de 399.8 millones de dólares, según el informe de la Contraloría General de la República. En los primeros 3 meses de 2022, es decir, enero, febrero y marzo, el acumulado en el gasto de la planilla estatal sumó 1.176 millones de dólares, el acumulado. Un aumento de 52.6 millones de dólares si se compara con el primer trimestre de 2021. En estos 3 primeros meses, en promedio, la planilla aumentó en 5.000 funcionarios cada mes, con relación a los mismos meses del año pasado, y un crecimiento en el gasto de más de 17 millones de dólares por mes. Y entonces está las gráficas de planilla estatal y de gasto de salario. Pero viene al punto que yo quiero llegar. Entre las instituciones con mayores aumentos de funcionarios en marzo pasado, con relación al mismo mes de 2021, están. ¿Quién ocupa el primer lugar? La Asamblea Nacional de Diputados. 1.543 empleados públicos adicionales. No vine a leer las otras instituciones.
yo les quiero recordar a ustedes que yo fui subsecretario general de la Asamblea y me dediqué a entender y a aprender más allá de lo que la Constitución establece y lo que el reglamento orgánico de la Asamblea establece, el funcionamiento de la Asamblea. ¿Cómo la Asamblea me explica que requiere de 1.543 personas más? Dígame eso. ¿Cómo me lo explica? 1.543 personas más. Más del montón que ya tiene. Ahí le explico a usted, Gonzalo, por qué la autoridad de aseo sigue siendo parte del Ejecutivo. Necesitan tener espacios para nombrar gente. Es la única explicación. Es la única explicación, porque objetivamente, yo que he entrevistado y he cubierto recolección de basura en otros países, no hay forma de justificar que el Ejecutivo sea el que recoge la basura en el Distrito Capital. No hay manera. Pero entonces la cantidad de favores que hay que pagar son muchos. Bueno, pero acuérdense que el domingo pasado fue el Congreso del PRD y había que elegir a los delegados. Y cuidado, uno lo dice el PRD porque es el que está gobernando hoy. Pero cuando han gobernado los cambios democráticos, han gobernado los panameñistas, la situación no es diferente. 1.543 personas más. Iba a decir trabajando, pero mentira. Ahora, ya eso es el botellería, esa es la fábrica de botella. Pero la cifra se ha aumentado alarmantemente, profesor, de cómo la dejaron los gobiernos anteriores. Porque Sí, acuérdense, claro. ellos reemplazan a la gente que no es de su partido para meter a los de su partido. Pero ahora ha pasado que han reemplazado a los que no son de su partido por gente de su partido y además han ido creando nuevas plazas. Por eso es alarmante. O sea, por eso yo le digo, se lo digo en conocimiento de causa, ¿cómo explicar 1.543 personas más en la Asamblea? No hay forma. Yo se lo explico a ustedes, amigos oyentes. Usted le quita la mitad del presupuesto a la Asamblea, la mitad, 122 millones. O sea, le quita 60 millones de dólares a la Asamblea y la Asamblea va a funcionar exactamente igual. Es más, y le quita más de la mitad y sigue funcionando igual porque las funciones de la Asamblea están claramente descritas en la Constitución. ¿Y esos 1.500 son post-pandemia o en medio de pandemia? Es el análisis de los 3 primeros meses de 2022 con respecto a 2021. No, y Cristiano Adames, el presidente de la Asamblea, hablando del clientelismo del Ejecutivo, ¿no? No, pues que no puede ser, Dios santo. El diablo repartiendo escapulario. No. Y bueno, cuando lees esta nota de 1.543 personas más en la Asamblea y lees el knockout de ayer del amigo Carlos Osa, ahí viene el match. Y ahí sí estoy de acuerdo con Gonzalo. O sea, las nuevas generaciones tienen una lectura muy diferente de las cosas de las generaciones más viejas que ellos. Es así. Y el político que no entienda eso se va a estrellar. Y se va a estrellar duro. Por eso porque tú tienes que apelar a ver cómo logras atraer el voto de la nueva generación sin descuidar el voto de las otras generaciones. Por eso las campañas se están haciendo en TikTok. Las campañas políticas. ¿Ah, sí? Y en Instagram, sí, señor. Yo no entiendo eso, así que no sé eso. Sí, señor. No entiende que es los TikTok. Vaya metiendo el TikTok. Ni TikTok, ni una vaina que se llama disque, ¿cómo se llama? Eso es lo que debe hacer ya él. No, señora, usted lo que tiene que hacer es meter Panamá en directo en TikTok. En TikTok. Exacto. Ahí está Melissa, que usted sabe que ella está. Hay otra cosa que hacen. TikTok es uno y el otro, ¿cuál es? El que usted no sabe cómo es podcast. Podcast. ¿Qué carajo sé qué es eso? Yo no sé qué es esa vaina. ¿Qué es eso? Por Dios. No. Es que fíjese que el fenómeno de Rodolfo Hernández en Colombia es por eso. Un escueto discurso populista a través de redes sociales, a través de TikTok. Punto. Pero le voy a decir algo que a usted no le va a gustar, ni si a algunos jóvenes nos escuchan, pero es que en las nuevas generaciones, que a mí me gusta que quieran romper con el status quo, yo estoy de acuerdo con eso, porque todos fuimos jóvenes también. Pero también son más susceptibles de que los mareen. También son más susceptibles de que les den la vuelta. Pero bueno, eso es parte ese parte del proceso de maduración también. Poder entender a dónde estás, cómo estás y cómo tienes que lograr, qué tienes que hacer para producir esos cambios en la sociedad en la cual tú estás. Te dice un oyente, Gonzalo, las redes sociales, ni TikTok, ni ninguna red social gana elecciones.
Bueno, eso ha sido hasta ahora. Ay, ay, ay. Pasar. Pregúntele a Donald Trump y a Hillary Clinton. Pregúntele a Donald Trump y a Hillary Clinton si Facebook no influyó en esa decisión. Pregúntele lo que pasó en Chile. Pregúntele lo que está pasando en Colombia. La persona que escribió eso no tiene ningún tipo de conocimiento sobre el impacto de las redes sociales hoy en día. Ni en campaña negra, ni en campaña política. O sea, es un caldo de cultivo para la desinformación, para la campaña negra, pero también para la campaña blanca, si lo que queremos llevar así. Créame, el candidato presidencial que no utilice las redes sociales no gana. Mira, Bukele. Esa es una sentencia. Es que es así. Sí, fíjate. Profesor. ¿Usted cree que no? No sé, yo no me atrevería a hacer esa sentencia. Wow. Pero los tiempos han ido cambiando. No, pues. Profesor, ¿cómo nos explican los panameños o a los panameños que no tenemos trabajo, que el gobierno no tiene ninguna política de generación de empleos? Sin embargo, miren la planilla estatal. Este gobierno ha sido una total irresponsabilidad en cuanto a ejecución y políticas de Estado. Por más que ellos digan lo contrario, tenemos un gobierno que no aguanta un audito ni de un recién graduado. Pero eso es lo que yo vengo diciendo aquí hace rato. Si yo fuera el presidente Cortizo o si yo fuera miembro del equipo del gobierno de Cortizo, yo estaría enfocado y obsesionado con generar empleo, pero no en el Estado. No en el Estado. Atrayendo al capital extranjero y al capital nacional para que inviertan y generen empleo, porque son empleos más permanentes, son empleos mejor pagados. Pero claro, si usted le dice esto a los 1.543 que hay en la asamblea nuevos, dice, no, si aquí estamos bien pagados y son empleos nuevos. Eso es lo que le van a decir. Pero yo sí no veo con claridad cuál es la ruta de la administración Cortizo para generar nuevos empleos con inversiones privadas. No la veo clara. Yo no sé ustedes, pero cuando el presidente Cortizo le dijo a los colonenses que habían 3.000 plazas de empleo en el proyecto de mina, yo digo, 3.000 plazas de empleo. Flor, usted lo sabe, y Gonzalo también. Yo he transmitido desde esa mina no sé cuántas veces ya. Sí. Y creo conocer bastante bien la evolución de ese proyecto. El pico de generación de empleo de ese proyecto ya pasó hace tiempo. Hace tiempo pasó el pico de generación de empleo. Y ocurre lo que ocurre en todo proyecto de ese tipo, e incluso en la construcción. Comienza y genera mucho empleo un edificio. Cuando el edificio está en determinado nivel, la mano de obra comienza a bajar y a bajar y a bajar, porque ya entran en la parte final. Y baja. Lo mismo en la mina esa. El pico más alto, que fue creo que de 15.000 o más trabajadores, que donde había nacionales y extranjeros, ya eso pasó hace tiempo. Ya en la mina están en proceso de sacar el mineral y mandarlo para afuera, o sea que requieren de menos gente de la que se necesitó en algún momento. 3.000 plazas. Obviamente a mí no se me ha ocurrido preguntarle a la empresa si hay 3.000 plazas, ¿no? Pero dice Cortizo que tiene 3.000 plazas, salvo que sea otro proyecto minero. Hey, tenemos que enfocarnos en generar empleos. Fíjese, hay una discusión que nosotros no la hemos tocado acá sobre una ley de incentivos para, yo no sé si es para el turismo o si es para los que invierten en turismo, no me queda claro. Y la ley está siendo criticada porque dice que favorece a tres personas o a tres grupos empresariales que están invirtiendo no sé cuántos millones y que el Estado panameño les reconoce por la inversión, no sé qué cosa en impuestos y lo pueden, o sea, favorece a esta inversión. Y hay una cantidad de gente criticando el documento. Yo no lo conozco. Creo entender el propósito. Pero si el documento tal como está genera tanta crítica de gente, incluso gente muy seria, caramba, revisa el documento, hazle los ajustes, hazle los recortes que le tengo que hacer y vuelvo y preséntalo. Porque si, y eso yo sí lo tengo claro, si el Estado sacrifica cobros de impuestos por inversión de la empresa privada,
el Estado va a sacrificar el cobro de impuestos, pero por otro lado va a ganar, va a generar empleos, esa gente que va a generar empleos va a pagar impuestos, va a traer turistas, va a hacer. Eso sí lo tengo claro. Ahora, si el proyecto es un escándalo por lo que le están dando a determinadas empresas, bueno, revísalo. Y quítale lo que genera problemas, pero, o sea, ¿por qué el Estado no se puede sacrificar por un lado para recoger por otro? Yo no Oiga, conozco el proyecto, pero sí veo que las críticas son muy duras, ¿no? a ver si algún oyente nos ayuda. Hay otros oyentes que preguntan en el WhatsApp si saben qué está pasando en la vía Centenario. Lo que sí sé es que hay algunos sitios donde a esta hora hay protestas. No sé si será lo que ocurre en la vía Centenario. Me mandan imágenes de la entrada del Palmar en San Carlos. Hay un grupo de pescadores cerrando la vía Interamericana. Bueno, tienen un paño abierto que permite la circulación, pero cerrando uno de los paños en la vía Interamericana por el alto costo del combustible. Así que no sé, si alguien sabe qué está pasando en la vía Centenario, nos informa para contarle al resto de los oyentes que están ahorita en la vía. Dice que el tráfico es demasiado pesado. También reportaron un tráfico pesadísimo en el área de Albrook. Bueno. Ah, es que dice que aquí está, ya un oyente dice que en la vía Centenario lo que ocurre es que hay un accidente y eso ha complicado el tráfico. Pero Mientras, ustedes vieron el tema de la gasolina, profesor, disculpe, el decreto ¿qué tema? ¿El decreto de? del presidente Laurentino Cortizo. Que está estableciendo como un tope. Se regulan por 6 meses prorrogables los precios del público de las gasolinas de 91 y 95 octanos. Gaceta del 20 de mayo, ¿no? Y lo regula. Fíjese que a mí no me quedó muy claro este oficio, porque dice lo siguiente: se regulan por 6 meses prorrogables los precios al público de las gasolinas de 91 y 95 octanos y el diésel bajo azufre en las localidades que se listan a continuación. Nombran a Panamá, Colón, Arraiján, La Chorrera, Antón, Penonomé, etc. Dice, artículo 2. La Secretaría Nacional de Energía determinará en cada ocasión, mediante resolución de mero cumplimiento, los precios máximos de venta al público específicos de cada combustible en cada localidad y actualizará cada 14 días calendario dichos precios. Esto en función de las variaciones que experimenten los precios de paridad de importación respectivos y de la estimación de costos de fletes y márgenes. Básicamente lo que ocurre hoy en día. Pero que eso lo iba a preguntar. Este es lo que está regulando. Bueno, artículo 3. La Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia ejecutará y velará por el fiel cumplimiento tanto del presente decreto ejecutivo como de las resoluciones que para estos efectos emita la Secretaría Nacional de Energía. Artículo 4. Las medidas adoptadas mediante el presente decreto ejecutivo son de carácter provisional hasta tanto el comportamiento de los precios del combustible líquido, en este caso, permita la desregularización de los mismos. 5. Se excluyen de la aplicación de este decreto ejecutivo las marinas cuya actividad secundaria sea la venta de combustible a yates. Entra en vigencia a partir de la promulgación, o sea, el 20 de mayo. Bueno, oiga, en la vía Centenario me siguen mandando acá información. Dice que un accidente que ocurrió, me imagino será hoy, provocó la caída de un poste de sistema eléctrico y el cableado está en plena vía Centenario y obviamente eso es lo que tiene el tráfico casi que paralizado en esa ruta tan importante. Desde la madrugada están en Un auto chocó contra uno de los postes y se cayeron dos, dice, más hacia el interior, por eso abrieron un solo paño como a las 6:30 de la mañana, ese es otro oyente. Así que bueno, son 3 postes en el suelo. Qué barbaridad. Mira, aquí me traen otra. Porque ella me amarga mi mañana. ¿Quién? ¿Quién? Una amiga suya. Dice, ¿Amiga? profe, generé la planilla de la asamblea. Hay 7,965 personas. Actualizada al 18 de mayo. 7,965 personas. Están a 35, llegar a 8,000 personas en la Asamblea de Diputados. Les reitero, yo no he sido diputado, yo fui 5 años subsecretario general de la Asamblea. Y créame que sé cómo funciona esa institución, créame.
porque me dediqué a estudiarla. 8.000 personas, es un escándalo. Pero bueno, estamos en Panamá. Sí, 8.000 personas en la asamblea. O sea, ese es el órgano que más nombramientos tiene. A lo mejor si se hace la proporción, sí. Probablemente, no lo sé. En los otros estamos igual. Dice que hay lugares, por ejemplo, la Sí, asesoría pero es legal. que no puedes comparar porque el Ejecutivo tiene tantos ministerios, tantas No instituciones. comparemos, pero la locura es no solamente en la Asamblea, en todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, del Ministerio de Educación, de uno de los casos que sé, dice que hay más gente que silla, hay gente que se queda por ahí parada. En los Bueno, yo estacionamientos. le he explicado que en la Asamblea hay más conductores que Bueno, carros, ¿no? ¿dónde sentarse? Se deben sentar bajo el palito que está ahí en la entrada, porque hay más conductores que carros. Qué barbaridad. Mientras todo esto ocurre, hay quienes en el sector educación pretenden paralizar el sistema. Explíqueme, Flor, qué es lo que está pasando ahora, porque toda la semana hay una historia nueva y pareciera que hay un grupo en el gremio que anda buscando la quítame esta paja para parar las clases. En todos los gremios, porque acuérdense que hay como 20 gremios en este país, como si aportaran tanto, ¿no? Con la cantidad de gremios, el sistema... ¿Pero qué es lo que quieren ahora? Bueno, ellos están solidarizándose con la gente de Colón que sigue en paro por tercera semana consecutiva. Ya el paro no causa tanto revuelo, quizás porque no estamos viendo las protestas que vimos la primera semana, pero la gente sigue en paro, sobre todo el sistema educativo, profesor. Los estudiantes no están dando clase en Colón. Hay varias rutas de transporte que están paralizadas y otros grupos en esa provincia que en estos momentos no están funcionando. Yo fui el viernes a Colón en la tarde-noche, porque había una función que se pospuso, que era la semana de toda la revuelta, y se pospuso para el viernes, y bueno, en la noche todo parecía normal. Y la Arena Panamá Brown, que es un sitio importante, histórico, no estaba lleno, pero había una gran cantidad de gente para hacer un primer evento después de tantos años. Eh, y parecía normal Colón. El tema es que no está normal. La paralización continúa. Pero no están yendo a clases porque no hay transporte. El resto, bueno, no solamente por eso, profesor, sino que los dirigentes de gremios en esa provincia han llamado a la paralización total y le piden a los papás que no manden a sus hijos a las escuelas porque ellos no los van a poder atender, porque ellos están en una lucha por el pueblo colonense y que es lo que ahora han estado apoyando el resto de los gremios de otros puntos del país, porque dice que hay que apoyar la causa colonense porque al final todos somos afectados con el combustible. Sí, está bien, eso, profe. Yo Eso creo no está que en discusión. eso no está en discusión, ellos tienen razón. Y no solamente ellos, como docentes, como transportistas, ahora como los pescadores de San Carlos que están protestando. No, todos estamos afectados por el tema del combustible. Pero basta con el tema del combustible. Ajá. Pero el tema es, Gonzalo, que en el sector, sobre todo en el sector educativo, no, ellos no pueden parar un día más de clases. No les importa, Flor. Ayer ya conversaba con la gerente de esta empresa de aseo en Arraiján, Aseo Capital, que de hecho va a estar mañana con nosotros, y ella me decía, o sea, que es difícil conseguir personal. Ellos permanentemente están generando plazas de empleo en Aseo Capital. Es una empresa rigurosa que tiene unos parámetros bien estrictos para poder reclutar personal. Y ella me contaba, o sea, qué difícil conseguir personal en Panamá. La gente no está capacitada, profesor. No le interesa, Flor. A los gremios no les importa. No saben lo que significó la pandemia para los estudiantes. Para nada. Porque si realmente supieran lo que significó 2 años casi de no ir a la escuela, sino de un acto semipresencial, entenderían que no se puede perder un día más de clase. No se puede. ¿Sabe qué es lo peor, Gonzalo? Que las autoridades no reaccionan. No reaccionan, profesor. O sea, esa gente va a entrar en su tercera semana de paralizaciones en Colón y ellos siguen cobrando, pero bueno, ¿qué podemos esperar? Si en la pandemia cobraron un montón de tiempo sin trabajar, recibieron ajustes en retroactivo, aumento de salario en retroactivo, sin trabajar y no pasó nada. Y ahora entonces, bueno, empezaron las clases presenciales y cualquier cosa es un motivo para paralizar las clases. Y el Meduca no reacciona. Usted ve que la ministra no dice nada. No, yo no quiero que diga nada, sino que haga algo. O sea,
Le vuelvo a preguntar para estar más claro. Los estudiantes no están yendo a la escuela. No están Porque yendo. no hay, oiga, déjeme preguntar. ¿Porque no hay transporte o porque los educadores han Porque de paso me imagino. declarado un paro o por las dos cosas? Por las dos cosas, porque me imagino que no tendrían cómo transportarse, pero igual los dirigentes de gremio han llamado a la paralización del sistema en Colón por todos los problemas que ellos Y una tienen. pregunta, ¿y la escuela particular en Colón está funcionando? Yo me imagino que sí, la Salle de Colón, Melissa, Mis primos no están yendo a clases en la Salle, en la academia. Santa que es María. privada. Es correcto. Es privada, sí. Es privada. O sea que todo el Y en sistema la está. Salle de Colón tampoco. Por el momento no. Imagínese, ¿no? Mire eso, qué barbaridad. Pero bueno, ellos están adelantados, Gonzalo, mi profesor, los del sistema privado, de seguro les están mandando o están dando clases vía Clases virtuales. virtuales, pero Que de acá igual ¿cómo? forma o sea, que de igual forma no se equipara con la clase No se equipara, pero están tratando de no atrasarse tanto. En el sistema público no están dando clases, Ni lo uno ni lo otro. lo uno ni lo otro. Ni dan Ahí- clases ni dan virtual. Ahí se da cuenta, profesor, se da cuenta que los temas de debate para la próxima campaña presidencial, ni siquiera la educación va a ser prioridad, porque a la gente lo que le importa es que si le bajan la gasolina, que si no le bajan la gasolina. Y es Sí, triste. pero es que la educación no es que no va a ser prioridad, sino es que hasta el día que no llegue un gobierno que se atreva a enfrentar en buen término o en malos términos a los gremios, porque no se puede hablar de el gremio, porque son no sé cuántos gremios, no se va a resolver el problema. Mire. O sea, tú no puedes producir cambios en la educación sin los educadores. Eso no existe. Tienes que producir los cambios con los educadores. Dicho eso, algún día llegará un gobierno con la fuerza para que diga, mira, los cambios van a producir esto, y el gremio va a decir, no son esos, son estos. Ok, entonces trae los tuyos, aquí están los míos y pongamos de acuerdo. Estos son, vamos. No, pero es que nada, ya dijimos que son estos. Y si tú no estás de acuerdo, yo te bajo el hacha, porque por eso yo soy el poder. Sí. Por eso yo tengo el endoso de la población que me lo dio en las urnas, cosa que a ti, gremio de educación, nadie te lo ha dado. A mí el endoso que yo tengo como presidente de la República para designar un ministro de Educación es para que yo regente el sistema educativo del país. Lo regento yo, el Estado a quien yo represento. Tú, que eres dirigente gremial, tú no eres la persona facultada para producir los cambios. Tú eres la persona para liderar los cambios. Pero soy yo el que digo por dónde va el camino. Que yo me quiero poner de acuerdo contigo, gremio, para producir los cambios juntos, excelente, ganchito. Pero es que en Panamá ni lo uno ni lo otro. Profe. Los dirigentes del gremio de educadores se han constituido en el gran obstáculo para producir los cambios. Entonces, ¿qué pasa? Que no llegan gobiernos fuertes, llegan gobiernos cobardes que no se atreven a enfrentar al gremio por el desgaste político. Y ahí están las consecuencias. No, y usted sabe que otro de los problemas en Colón, que ellos están protestando por 1000 cosas, entre esas que no hay espacios para que su gente pueda trabajar. Pero ¿cómo le van a dar posibilidades de trabajo a gente en Colón si ellos mismos están perjudicando el sistema, profesor, con esa paralización de clases? O sea, ¿cuánta gente pudiera estar preparada para aplicar a las posiciones que se van generando en esas empresas en Colón si el sistema educativo no funciona, no sirve? Aquí me informan que desde hoy las clases son presenciales, pero que muchos no los han mandado por el tema de los cierres que siguen y porque no hay transporte. Pero a las 10 de la mañana me dicen acá salen a bailar Congo, a la calle. Correcto, sí. ¿Usted vio ese video? ¿Usted vio ese video de Felipe Cabeza, profesor? De verdad que esa es otra de las cosas por las que mucha gente no confía en ese tipo de protestas. Es verdad que hay muchas situaciones que hay que mejorar en Colón y ellos están reclamando cosas que son legítimas. Pero cuando vemos a un dirigente como ese, parado en media vía, Gonzalo, no sé si lo viste. Sí, señora. Sí, está en las redes de Panamá en Directo. Parado en media vía en Colón y los antimotines detrás. Y él está, no sé, como comiéndose algo y alguien, un periodista X lo fue a entrevistar y los antimotines lo van a sacar de la vía. Él dice, espérense un momento que yo estoy dando una entrevista, porque no te vas a la esquina a dar la entrevista. Acá lleno para dar entrevista.
Entonces ahí también me da rabia porque yo veo a la gente bueno, la Policía Nacional actúa en base a lo que le indican que tiene que hacer. Pero a ese señor, llévatelo preso. ¿Por qué Felipe Cabeza no te lo llevas preso? Lo que hay es una desidia en contra, o una desidia en contra de la educación, sin duda alguna. De todo un aparato completo, ¿no? O sea, es que los transportistas, los educadores, es todo. Una desidia. Porque, profesor, como usted dice, a la gente le interesa ya el bolsillito y el trabajo ya es para allá, el cortoplacismo. Y no ven que la educación es un tema de mediano y largo plazo. A todas estas... Pues eso es así. Créame que eso es así. Si tú con hambre no puedes hablar de educación. Porque en las escuelas públicas, yo no sé si todavía existe, Flor. En mi época, yo estuve en República de Chile, ¿por qué habían comedores en las escuelas? ¿Por qué? En mi tiempo había comedor. Cuando estuve en República de Chile había comedor. Yo, gracias a Dios y a la señora Celia, tenía mi comida segura en mi casa y llevaba el desayuno y llevaba lonchera. Pero yo sé que habían compañeros que no. Sí, hay gente que no. Porque no todos están en igualdad de condiciones. Profe, ¿y sabe que lo que le decía yo, que no vemos un Ministerio de Educación como activo en liderazgo, liderazgo, es el liderazgo. Usted ve que salen los dirigentes de gremios a decir, vamos a paralizar, hoy hay protestas, vamos a protestar, vamos a hacer que, y todo eso es pérdida de clase. Y los únicos que están tratando de reaccionar son los padres de familia. Y el Meduca usted, pero ausente totalmente.